Espérate, morro. Bueno, pues. ¿Cómo? Ah. Bien, la técnica de PCR, chavos, es un instrumento que nosotros utilizamos en la clínica para monitorear genes. ¿Sí? Ustedes, como médicos o como nutrólogos incluso, podemos monitorear toda partícula que tenga un genoma, es decir, virus, bacterias o nuestros propios genomas, ¿no? Y entonces podemos determinar si hay una mutación, si hay presencia de un contaminante o muchas cosas de estas, ¿no? La técnica de PCR es una replicación sintética. Lo que estamos aquí simulando es una replicación del DNA. ¿Para qué quisiéramos replicar el DNA? Por ejemplo, ustedes van al hospital y a más de uno le va a pasar, se va a pinchar con una aguja de algún paciente que tenga VIH y lo primero que van a hacer es que se van a empezar a llorar, ¿no? Van a creer que ya tienen el VIH, ¿sí? Van con el médico y el médico les dice, no, pues te tienes que esperar 6 meses para poder detectarlo, ¿sí? Eso era antes, porque se hace mediante lista la determinación. Sin embargo, con la técnica de PCR, ¿sí? Nosotros podemos determinar en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Si hay presencia o no de algún genoma extraño. Entonces, ustedes no se tendrían que esperar 6 meses. Probablemente en 2 meses el virus se hace totalmente detectable mediante este aparato. ¿Está claro? Por eso le llamamos una fotocopiadora molecular, que prácticamente vamos a estar induciendo replicación lo suficiente para que se haga detectable, ¿sí? Los genomas que estamos buscando. ¿Pueden ver? Bien. Dentro de las muchas aplicaciones que puede tener esto, es la genética de poblaciones, la medicina forense. Podemos detectar individuos a través de análisis de PCR, cómo están cambiando por poblaciones los distintos genomas, ¿sí? Por ejemplo, de los africanos, de los asiáticos. Ya les había mencionado que si ustedes viajan a otro país y se enferman, no podrían consumir tan fácilmente medicamentos, ¿sí? Que estén elaborados con otras farmacopeas. ¿Por qué? Porque la genética de poblaciones va a cambiar dependiendo de la zona geográfica. Y eso lo podemos hacer, lo podemos detectar de esos estudios, ¿sí? Rastrear mutaciones, podemos diagnosticar enfermedades, incluso contaminantes en los mismos alimentos, lo cual nos resulta muy útil, ¿no? ¿Puedo cambiar? Pero ¿por qué no, profe? O sea, ¿en qué cambia consumir un medicamento, no sé, en África o qué? ¿No han llevado farmacia? No, existen unos libros que se llaman farmacopeas. Son como las recetas de cómo elaborar medicamentos. Las farmacopeas están hechas dependiendo de la zona geográfica. Japón tiene su farmacopea, México tiene su farmacopea, Estados Unidos tiene su farmacopea. Entonces, si tú quisieras hacer un fármaco, ¿sí? Y lo quieres vender en China, tienes que ver cómo ellos lo elaboran, porque tienes que ajustar dosis. Por ejemplo, no sé, ibuprofeno no es la misma dosis que se vende aquí en México que la dosis que se vende en Japón. ¿Por qué? Comenzando, de la alimentación es muy diferente. La alimentación del japonés, si la comparamos con la alimentación del mexicano, es totalmente distinta. Y entonces eso cambia totalmente el metabolismo de las personas, ¿sí? Nosotros estamos, por ejemplo, muy acostumbrados a consumir capsaicina. Pero si un gringo, o sea, que lo tenemos aquí cerca, consume capsaicina, él no tiene ni siquiera los neurotransmisores para poder resistir las dosis que nosotros sí consumimos. Le das un pulparito y se va a morir, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas, las costumbres de cada población cambian el metabolismo fisiológicamente. Y entonces, como ya estamos hablando de metabolismo diferente, el hecho de consumir un fármaco, un japonés va a absorber muy diferente el fármaco a un mexicano. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros tenemos más engrosado las mucosas, porque estamos acostumbrados a más condimento y esa serie de cosas, ¿no? A lo mejor ellos no. O a lo mejor los mexicanos y los hindús a lo mejor se parecerían, ¿no? Porque la alimentación es muy similar, pero a lo mejor los hindús tienen otra cultura donde a lo mejor, aparte de los condimentos, ellos ingieren a lo mejor más alcohol, un alcohol más potente, y entonces están acostumbrados a otras cosas. Su metabolismo es muy diferente, ¿sí?
Por eso, no sé si han visto de repente hay turistas que siempre andan cargando con su cajita de medicamentos. Uno dice, qué manchado, ¿no? Hasta en eso los discriminan. No, es que si ellos consumen nuestros fármacos, o no le va a hacer efecto, o el efecto va a estar muy potenciado, o le va a hacer daño. ¿Sí? Así es fácil. Entonces, por eso existen farmacopeas. Cuando lleven farmacia, van a ver cómo son estos recetarios. ¿Sí? Cada país debería tener su farmacopea. Sí, todos los medicamentos tienen que estar descritos cómo se elaboraron, con qué dosis, y todas las pruebas que se hicieron en la población donde lo quieres vender. ¿Sí? No es tan fácil vender un medicamento así en todo el mundo. Tienes que abusar las dosis. Y aparte, la genética, por ejemplo, siempre que van al médico, el médico siempre les dice, ¿qué religión eres? No sé si les ha pasado. Un buen médico tendría que preguntarte qué religión eres. ¿Por qué nos importa la religión? Creo que ya hemos hablado de esto. Por ejemplo, los judíos, ¿sí? Que eran una comunidad muy cerrada, que se casaban entre ellos, van a reaccionar diferente ante ciertas sustancias si lo comparamos con la población normal. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya modificado su genoma, de tanto que se han replicado entre ellos, ¿sí? Su genoma se ha modificado muchísimo. Por ejemplo, les hablaba yo que en Nueva York es muy difícil ser un médico porque la población se está mezclando en grandes cantidades. Entonces todo el genoma está variando ahí. En cambio aquí en México a lo mejor todavía por zonas geográficas incluso podríamos dividirnos. Si ustedes, por ejemplo, quisieran hacer un estudio aquí en México de ver solamente las mutaciones que hay en pacientes con obesidad. Alguien puede decir, que vamos a agarrar a todos los pacientes con obesidad del puto Nalá y a todos los vamos a modificar. Y no puedes hacer eso, porque te van a salir tus barras de error enormes. ¿De qué va a depender eso? Tendrías que hacer un estudio de inclusión. O sea, tendrías que agarrar a todos los obesos y decirles, oye, ¿de dónde es tu familia? ¿De dónde nació tu abuelo? No, pues mi abuelo es de Veracruz. Descartado porque yo nomás estoy incluyendo Occidente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás monitoreando cómo se ha comportado la genética del Occidente. En el momento que tú incluyes una persona que no es del Occidente, ya te va a dar errores. ¿Por qué? Porque tienen otras costumbres, hay otro clima, ¿sí? Las condiciones geográficas son muy diferentes y la genética en eso también varía, incluso en el mismo país. ¿Sí? Entonces, así de minuciosas tienen que ser las investigaciones. Por ejemplo, un medicamento se supone que se tiene que tomar con mínimo 100 mililitros de agua, ¿no? Pero 100 mililitros de agua no van a ser los mismos 100 mililitros de agua en la costa que en Guadalajara. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a presentar el hecho de que tenga calor en la costa y la ebullición sea mucho más rápida que en Guadalajara, pues también el metabolismo interno va a cambiar porque la presión es diferente, el calor es diferente, todo el clima es diferente. Y se absorbe mucho más rápido un medicamento en costa que un medicamento estando en una altura mayor. Ustedes lo han comprobado. ¿Quién de ustedes se ha puesto pedo en la playa? Les cuesta más trabajo ponerse pedos en la playa. ¿Por qué? Porque ahí metabolizan rapidísimo, ¿sí? Por las condiciones geográficas. Pero luego vete a Jalapa, en Veracruz, donde la altitud es superior a la del mar, hace frío, ¿sí? Y con 2 cervezas te vas a poner pedo, porque no la vas a poner, no la metabolizas tan rápido, permanece más tiempo en el sangre, ¿sí? Y más rápido va a cerebro. ¿Sí? Entonces eso influye muchísimo. Ahora imagínense con los fármacos. No va a ser lo mismo que tengas el fármaco ahí tratándose de absorber 18 horas a que lo absorbas en 10. ¿Sí? Entonces por eso existen las diferentes farmacopeas. ¿Está claro? Bien. El aparato que se utiliza en el PCR se llama termociclador. Este aparato, como su nombre lo dice, va a generar cambios de temperatura, donde estos cambios de temperatura van a ser necesarios para hacer una buena replicación. El aparato es como una cajita, imagínense que es como el tamaño del cañón, ¿sí? Donde lo más importante de este aparato es una placa que tiene por arriba. No sé si se alcanzan a ver que está introduciendo una muestra. ¿Sí? Las muestras se colocan en unos tubos que se llaman tubos de Eppendorf. Son unos tubos transparentes muy pequeños y que cuando mucho les cabe 1 mililitro. Entonces ahí nosotros preparamos la solución donde vamos a acoplar los nucleótidos, primers, entre otras cosas. Y después se introduce en el aparato donde los pocillos que tiene ahí son de plomo. Entonces el termociclador, al estar elevando la temperatura, esta placa de plomo, donde tiene
los pocillos para colocar las muestras, se calienta como si estuvieran calentando un horno. ¿Sí? Tendría que ser homogéneo. Antes de hacer el análisis tienen que prenderlo para que toda la placa se distribuya bien el calor. Y entonces, si tú lo pones a 95 grados y cuando pones la muestra aquí, tendría que estar a 95 grados toda la placa. Eso es lo más importante de este aparato. Ya después aquí tú manipulas cuánto tiempo va a estar la temperatura y entonces va a haber cambios constantes de temperatura. ¿Para qué quisiéramos los cambios de temperatura? Para desnaturalizar el Para DNA. desnaturalizar el DNA, porque estamos simulando una replicación y necesitamos romper los puentes de hidrógeno. ¿Está claro? Bueno, y este aparato se llama termociclador de un PCR convencional. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos el DNA molde. Y el DNA molde lo vamos a obtener pues, de la muestra biológica, o del alimento, o de cualquier cosa que tenga un genoma y queramos monitorear alguna anomalía, una mutación o alguna enfermedad. ¿Sí? Vamos a requerir una DNA polimerasa porque alguien tiene que acoplar los nucleótidos. Necesitamos un cebador. ¿Para qué va a servir el cebador? Para que polimerizar. Para polimerizar. Libre, ¿verdad? Necesitamos un 3' libre. Ahora, ¿qué condiciones tiene que tener el cebador? Si estamos monitoreando VIH, ¿cómo debe ser el cebador? Pues debe ser Tiene que ser especializado. complementario a las cadenas del VIH, porque si no, no vamos a monitorear nada, ¿verdad? Necesitamos nucleótidos. Vamos a colocar una cantidad que va a estar calculada de un montón de nucleótidos, adenina, guanina, citosina y timina, para que la polimerasa tenga de dónde estar recabando materia prima, ¿no? Realmente es materia prima. Para que la polimerasa funcione, requiere de un cofactor. Generalmente se utiliza magnesio. Y requerimos también de un buffer para poder hacer esta solución. ¿Por qué un buffer? Porque necesitamos un pH adecuado y los electrolitos para que se lleve a cabo todo. ¿Qué pasa si no tenemos un pH adecuado? ¿Qué nos influye? Pues afectaría. Se le puede desnaturalizar el DNA y entonces vamos a obtener o un falso negativo o un falso positivo. ¿Está claro? ¿Puedo que ver? Bien. En la PCR convencional requiere de varios pasos. Primero, una etapa previa, que decíamos que es para calentar la placa en su totalidad y que el calor sea homogéneo. Después de este paso, requerimos desnaturalizar el DNA para poder romper los puentes de hidrógeno, abrir las cadenas y entonces darle pie a que el cebador pueda hibridar. Ese sería el siguiente paso, el templado. ¿Sí? En el templado, el primer tendrá que colocarse conforme a la complementariedad de lo que estamos buscando y quedarse ahí estático hasta que se dé la replicación por medio de la polimerasa. ¿Puedo cambiar? ¿En el templado va incluida la linealización? Sí, que es la hibridación de la sonda con el DNA muestra del molde. ¿Listo? Ahorita lo vamos a explicar un momento. Ya no le estás haciendo cosquillas, ¿no? Tienes rato de vista toda la clase. ¿Puedo cambiar? Bien. En el primer paso, que es la desnaturalización, aquí el aparato tendrá que aumentar la temperatura de 93 a 97 grados hasta lograr romper todos los puentes de hidrógeno. Si estamos metiendo todo un genoma completo, necesitamos tiempo suficiente para que todos los puentes de hidrógeno puedan llegar a romperse. Para esto lo vamos a dejar hasta un minuto, ¿sí?, a esta temperatura, y con ese minuto nos aseguramos que prácticamente todo el genoma va a quedar totalmente expuesto. Ahora, mucho ojo aquí, la temperatura que se está elevando
tiene que ser paulatina. En el momento que tú eleves temperatura y drásticamente la bajes, esas fuentes de hidrógeno nunca se van a poder volver a formar. ¿Sí? Rompes totalmente el DNA. Entonces la temperatura va a ir subiendo paulatinamente. ¿Ver? ¿A cuántos grados ya no se puede volver a ajustar? Más de... El DNA puede llegar a resistir, yo creo que hasta los 150 grados. ¿Sí? Ya después de los 150 grados, los nucleótidos comienzan a desprenderse y lo degradas totalmente. Pero ninguna técnica de biología molecular eleva tanto la temperatura. Yo creo que esta es la que más eleva la temperatura. También disminuyéndolo, ¿no? Puedes hacer Sí, y si lo congelas, el DNA te soporta hasta menos 300 grados centígrados. ¿Sí? Lo puedes tener ahí sin ningún problema. Todavía más abajo de 300 grados centígrados, yo creo que el DNA ya... El problema no es que se congele tanto, el problema es la descongelada. Porque si se descongela drásticamente, se rompen todos los enlaces que tuviste. Generalmente nosotros incubamos, almacenamos el DNA en nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido te proporciona una temperatura de menos 80 al instante, ¿sí? Cuando lo toques. Y se incuba el DNA con un líquido que se llama criopreservante, que es un tanto oleoso. ¿Para qué? Para cuando tú descongeles no se formen cristales y no rompan el DNA. Entonces, el hecho de que sea como un aceite, al momento de descongelar, cubre todo el DNA y entonces no se genera una ruptura. Bien, la segunda etapa es la hibridación. La temperatura va a disminuir. ¿Verdad? Primero vamos a tener un aumento de 93 a 97. Después disminuye esto por un minuto. Después aquí vamos a tener 45 segundos a una temperatura de 50 a 65 grados. ¿Sí? Tiene que ser paulatinamente. Aquí en este proceso, los primers que nosotros previamente diseñamos para que hibridaran con lo que estamos buscando, tendrían que acoplarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno comienzan a regenerarse. ¿Está claro? Ahora, si estamos buscando VIH en una muestra, el VIH no está, pues esto nunca va a suceder. ¿Sí? Nunca va a haber una complementariedad. ¿Está claro? Nunca se hibrida. La fase final, que es prácticamente una replicación, el aparato vuelve a aumentar la temperatura a 72 grados. Y esto ustedes lo pueden dejar de 1 a 2 minutos. Se supone que a 72 grados la polimerasa comienza a actuar. Y entonces esta polimerasa comienza a agarrar todos los nucleótidos, los va acoplando y durante 2 minutos es un tiempo estimado para que todo el DNA, ¿sí?, se haya replicado completamente. En caso de que efectivamente los primers hayan encontrado su complementario, ¿sí? O sea, estamos hablando de una muestra positiva para lo que estemos buscando. Cuando este ciclo culmina, para esto, a todo esto le vamos a llamar ciclo de PCR. Nosotros programamos la PCR hasta 45 ciclos, es decir, que esto se va a repetir 45 veces. O sea, que tú vas a tener tu análisis en 2 horas aproximadamente. Ya en 2 horas tú vas a saber si tu muestra contiene el virus o el contaminante, lo que sea que tú estés buscando. ¿Está claro? Cuando a ustedes se les entrega el reporte en el hospital, ¿sí?, ustedes mandan a hacer un análisis de PCR para VIH con un paciente, y se les entrega el reporte, ustedes tienen que verificar eso. ¿Cuántos ciclos se sometió el proceso? Porque después de los 45 ciclos, ya la muestra no es confiable. ¿Por qué? Porque la polimerasa, después de estar trabajando tanto tiempo, ¿sí?, comienza a tener fallas y acopla lo que sea. Y entonces comienza a haber errores. Se supone que una muestra tú la tienes que rechazar después de los 60 ciclos. ¿Sí?
antes de los 60 ciclos, de los 45 a los 60, pues sería como los 12. Lo óptimo, ¿sí?, es que sea antes de los 45 ciclos que te genere un positivo. ¿Sí? ¿Para qué son necesarios tantos ciclos? ¿A uno no estaría bien? No, porque tú imagínate que comiences con una copia de virus. Ahora, ¿cómo vas a hacerle para detectar esa copia de virus? ¿Sí? Que está en toda tu sangre. Si lo agarras con una muestra, con un tubo de sangre, agarras esta muestra, en un ciclo, tú vas a tener 2 copias. En 3 ciclos, se vuelve a dividir, vas a tener 4 copias. Y así sucesivamente, ¿no? Esto teniendo en cuenta que si fuera una copia, nomás. Por eso les decían, ustedes en 2 meses podrían saber si tienen VIH o no. Claro, también depende de la cantidad. En 45 ciclos ya vas a tener millones de copias. ¿Sí? Porque esto se va a ir replicando exponencialmente. Por eso es necesario someterlo a tantos ciclos. Pero también, si ya prolongas esto que se está aumentando y disminuyendo temperatura, la polimerasa deja de funcionar. Que sería esto, ¿no? Los ciclos. Este de aquí tendríamos el ejemplo, ¿no? Como con cada ciclo esto va a ir siendo exponencial. Y entonces, después de los 45 ciclos, tú tendrías una cantidad suficiente para que el aparato la pueda detectar. Porque con una copia de virus, pues eso va a ser indetectable. Necesitas amplificarlo, por eso es una replicación. Amplificas la muestra para cuantificar con una ecuación cuánto viene en un inicio. Si al final obtuviste 5 millones de copias, pues la ecuación te dice cuánto tenías en un inicio y te lo calcula por mililitro. Entonces tú ya haces tu cálculo, ok, el paciente mide tanto, pesa tanto, le sacas la proporción y volumen de sangre que puede tener y calculas un aproximado de cuántas copias virales andan en circulación. Con eso, a ti te sirve para dar un diagnóstico. Tú le puedes decir al paciente, imaginemos que tiene 12 millones de copias de virus de VIH. Es un exceso, ¿no? Son muchísimas copias en circulación. Tú puedes decidir si darle un antiviral o le vas a dar un estimulador del sistema inmune. ¿Sí? ¿Qué le darían? Un antiviral, tienes que detener, ¿sí?, la replicación, ya la tienes que parar porque no la vas a poder eliminar, así se va a quedar. ¿Sí? Ahora, si las copias, a lo mejor hay 1 millón de copias en todo el sistema, ¿sí?, en vez de darle algo tan agresivo con un antiviral, mejor le das primero un estimulador del sistema inmune y que el mismo sistema inmune se refuerce y entonces comience a combatir el virus. Posteriormente ya le evitas el antiviral, ¿sí?, pero ya por lo menos reforzaste el sistema inmune. ¿Sí? Si hay muchísimas copias, no te conviene aventar un reforzador del sistema inmune, porque ¿qué tal que las copias también están en las células inmunes? Y entonces tú estás reforzando el sistema inmune, vas a inducir la replicación masiva. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. O sea, esta técnica te sirve para saber si hay presencia de VIH, de virus. Porque con una ELISA, los análisis de ELISA ya se había comentado que eran, es por anticuerpos. Y eso solamente te dice si tú has tenido contacto con el virus. Pero si quieres ver el virus tal cual en tus muestras, solamente con PCR. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? A ustedes, a los nutriólogos también les sirve. Porque de eso va a depender si lo van a poner a hacer el paciente. ¿Cuál es la característica de un paciente? Bueno, más bien, ustedes digan, ¿cuál es la diferencia de tener VIH y tener SIDA? De una infección es la que ¿Cuál es la enfermedad como tal? ¿Qué es el SIDA? ¿qué significa SIDA? No, o sea, si yo te digo, ¿qué te asustaría más? ¿Que yo te diga, ¿tienes VIH o tienes SIDA? SIDA. ¿Por qué? ¿Por qué te asusta más? Porque lo está expresando. Para que no llegue a... ¿Pero qué es el SIDA? ¿Por qué le tienes miedo al SIDA? ¿Qué es? Porque yo muchos días de VIH, bueno, es más peligroso porque no tienes que preguntar y no sabes si puedes desencadenar. ¿Pero qué vas a desencadenar? ¿Por qué le tienes miedo al SIDA? Porque afecta
enfermedades del sistema inmune, entonces mucho puede derivar las enfermedades que son las que te van a causar la muerte, ¿no? Exactamente, o sea, no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Precisamente este aparato te va a decir si hay o no hay virus, pero no te puede cuantificar. Para eso existe otra técnica que se llama PCR tiempo real. En el tiempo real, este aparato sí es capaz de cuantificarte cuántas partículas virales hay. Además, digo, el fundamento es exactamente el mismo, los ciclos corren igual, ¿sí? Pero este aparato tiene la ventaja de usar fluorocromos, que era lo que me preguntabas hace un momento de la tecnología TACMAN, las ondas TAC. Anteriormente, cuando se inventa esta técnica, se utilizaban polimerasas de E. coli, pero las polimerasas de E. coli, al momento de estar elevando y disminuyendo la temperatura, no te aguantaban los 45 ciclos. Tenías que estar parando la técnica y seguir agregando más polimerasa, porque se desnaturalizaban. Posteriormente se descubre una bacteria que se llama Thermophilus, ¿sí? Y esa bacteria se descubrió cerca del magma de los volcanes. Es decir, se alimentaban de restos de lava, ¿sí? Si esa bacteria podía vivir dentro de un volcán, era porque podía resistir cambios drásticos de temperatura. Entonces se aísla la polimerasa de esa bacteria y se clona, y es lo que utilizamos nosotros para que resista los 45 ciclos y no le pase absolutamente nada. ¿Sí? Aún así, les digo, a 60 ciclos ya va a comenzar a tener sus fallas. ¿Está claro? Bueno, a diferencia del convencional, les decía que aquí vamos a usar sondas que tienen cierto tipo de radiación. ¿Puedo ver? Por el fluorocromo. Ajá, los fluorocromos. ¿Le puedo cambiar o no? Ok. Estas ondas que acoplan un fluorocromo, vamos a tener nuestra sonda que va a hibridar. Va a tener un fluorocromo y va a tener otra molécula que se llama quencer, ¿sí? O en español lo encuentran como inhibidor. ¿Por qué inhibidor? Este va a tratar de emitir luz, pero al momento de estar acoplada a esta en el 5', ¿sí? Inhibe la luz que está absorbiendo la luz que emite el fluorocromo, y entonces se hace un circuito cerrado, donde si la sonda está sola, sin hibridar, no va a emitir nada de luz porque este lo está absorbiendo. ¿Cómo funciona entonces el PCR en tiempo real? Si tú tienes ya tu genoma y la sonda llega a hibridar, ¿sí? A la parte que tú diseñaste, ya tienes su fluorocromo, su quencer, y al momento que pase la polimerasa por aquí para poder replicar, hidroliza el quencer se elimina y entonces el circuito se rompe. Ya el fluorocromo comienza a expresar toda esa luz y el aparato de PCR detecta cuánta emisión de luz hay. Entre más emisión de luz, el aparato de PCR te va graficando, ¿sí? Cuántas veces se va replicando. ¿Sí está claro? ¿O alguien no le entendió eso? El inhibidor y el fluorocromo lo traen el primer o qué Sí, lo traen. el primer. Y por eso, cuando hibrida el primer y pasa la polimerasa por aquí, entonces se rompe el quencer y libera el fluorocromo. El aparato detecta esa luz y te la grafica. Se llama en tiempo real porque desde la primera replicación que hace te va generando la gráfica. ¿Sí? El primer es como una sonda, ¿no? Sí, es una sonda. Prácticamente es una sonda que tienes que diseñar para que sea complementaria a lo que estás buscando. Existen sondas que son fluorescentes pero no radiactivas, como la sonda Cyberwing. En estas sondas, a pesar de que es un agente intercalante, no es tan peligroso como otras sondas que usan, por ejemplo, el bromuro del tirio o otro tipo de reactivos para poder dar una mínima luz. Estas son más peligrosas por el hecho de estar manipulando, te puede dar algún tipo de cáncer, ¿no? Si la estás aspirando continuamente. Entonces, este tipo de sondas son mucho más seguras. ¿Puedo cambiar esto? Porque habiendo las dos usan ¿Las radioactivas? Es que las radioactivas son mucho más seguras porque la luz que emiten es detectable en cantidades más pequeñas. pero o sea, es mejor para la gráfica, ¿no? Pero no para la... Sí. Entonces, si tú quisieras hacer un análisis de esto, si no quieres errores de nada, ¿sí?
te recomiendo usar sondas radioactivas, porque con poquita emisión de luz el aparato lo detecta fácilmente. Entonces fácilmente podrás saber cuántas partículas virales tienes. A diferencia de estas, ¿sí? Necesita una gran cantidad de replicación para que comience a emitir una señal. ¿Vale? En el ejemplo de esta Cyberring, nos dice que la longitud de onda, ¿sí?, que se emite por parte del aparato es de 480 nanómetros, o sea, lo que se está emitiendo del aparato. ¿Sí? Y va a florecer, en cuanto llegue con el fluorocromo, ¿sí?, va a florecer a otra longitud de onda más grande, 520 a 530 nanómetros. Esta longitud de onda más grande es la que está detectando el aparato. Quiere decir entonces que el aparato tiene que lanzar un láser, ¿sí?, para que el fluorocromo comience a excitar sus electrones y emitir esa longitud de onda. ¿Sí? ¿Más o menos o no? Sí. Bueno, ahorita la regreso. Este es un esquema del aparato, es un carrusel. ¿Sí? Esto que estén viendo aquí, si lo vemos de frente, lo van a ver así. Perdón, desde arriba. Entonces, no sé si alcanzan a ver que tiene así como tubos encajados aquí. Son las muestras que vamos colocando alrededor del aparato. En el carrusel podemos colocar, ¿sí?, hasta 96 muestras, o sea, 96 pacientes al mismo tiempo. El carrusel, al ir girando, ¿sí?, por un lado va a tener un láser que va a estar emitiendo la longitud de onda, es decir, los 480 nanómetros. Cuando vaya girando, cuando la muestra pase por aquí, incide con la luz del láser. Si ha hibridado, ¿sí?, las veces que haya hibridado, entonces genera la luz y por debajo hay un detector que detecta las 520 nanómetros. Y entonces este detector está conectado a la computadora y te va graficando cómo va detectando la luz. Otra ventaja de esto es que en el PCR tiempo real, aparte de que puedes monitorear 96 pacientes al mismo tiempo, por cada paciente, digo, son fluorocromos, uno puede ser verde, otro puede ser rojo, otro puede ser azul, ¿sí? Y entonces, con cada fluorocromo es una sonda diferente. Quiere decir que puedes monitorear hasta 5 virus al mismo tiempo, ¿sí?, en un análisis de PCR. ¿Sí? Se hace todavía mucho más efectivo. La parte mala de esto es que un aparato de estos te cuesta 2 millones de pesos. ¿Sí? No es tan fácil acceder a uno. Solamente del IMSS, el centro médico, es el único que tiene un aparato de estos. Por eso, no sé si han visto, ¿alguien trabaja con ustedes en el centro médico o en algún IMSS? ¿No? ¿Ustedes no Somos trabajan? chavillos. O sea, todos mis alumnos de la carrera trabajan y más de uno sale, no, yo trabajo. Si algún día llegan a ir a un IMSS, ¿sí?, que les toque alguna guardia o así, si les llega un paciente que ustedes sospechan de VIH, lo que ustedes tienen que hacer es tomarle la muestra y mandarlo al centro médico. ¿Sí? Toda la región de Occidente le manda muestras al centro médico porque es el único hospital que tiene un aparato de esos. Aparte del hospital civil, pero el hospital civil se maneja aparte. ¿Sí? Entonces, a pesar de que el análisis sale en 2 horas, tus resultados van a estar a lo mejor en una semana por la cantidad de pacientes que se tienen que manejar. ¿Sí? Porque imagínense, el analista normalmente hay un aparato, ¿sí?, para todo el occidente de Jalisco. Es muchísimo trabajo que se tiene ahí. Todos los días están procesando muestras. ¿Sí? Y al día llegan a procesar, no sé, unas 500. Son muchísimos pacientes. ¿Sí? Porque alguien puede decir 500, pero si le quedan 96, ¿sí? Pero para asegurarte todavía más, cada paciente se hace por duplicado. Entonces las dos gráficas que se generan tienen que concordar. Si una gráfica te sale así y otra te sale así, algo hiciste mal, porque se supone que es el mismo paciente y debería haber la misma cantidad de virus. ¿Sí? Y entonces todas las muestras que salgan así se repitan. Y eso traza todavía más el trabajo. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Perdón? Sí, el IMSS, sí, digo, la factibilidad, ¿no?, de que no necesitas hacer una extracción. ¿Sí? Con la sangre que tienen ahí ya fácilmente la procesan. Y el centro médico te tiene un aparato donde no metes la sangre tal cual. Es una tarjeta donde solamente le pones una gota de sangre y ahí tiene como un filtro para poder filtrar todas las células y entonces excluir toda la proteína y todo tipo de cosas. Y ya el aparato comienza a hibridar todo. O sea, lo hace todo el aparato.
Solamente hay que saber interpretarlo. Que cuando ustedes les dan los resultados, ustedes nomás les dan un número. Y ese número ustedes tienen que saber. Les dicen 12 millones. ¿12 millones de qué? Está diciendo que son 12 millones de copias. Y tienes que saber, 12 millones en cuánto. ¿Van a ser por litro o van a ser por mililitro? Porque varía muchísimo. ¿Sí? Muchos de ustedes luego les entregan los análisis y se quedan así como, ¿y qué le voy a decir al paciente? Usted tiene 12 millones de copias. ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Sí? Tienes que saber cómo se hizo esto. Ahora, imagínense que tienen un paciente que ustedes ya sospechan que tiene SIDA. Y ustedes quieren saber cuántas partículas virales tiene por mililitro para poder elegir un fármaco. Y de repente les dice que tiene 50 copias por mililitro. A mí eso se me hace súper sospechoso. O sea, 50 copias por mililitro no tendría SIDA. Y entonces vas al laboratorio y dices, oye, disculpa, ¿a cuántos ciclos se metió la muestra del paciente fulano? No, pues es que no amplificaba, o sea, a los 45 ciclos se mantenía y lo dejamos hasta 60 y en 60 comenzó a dar. Entonces, ¿qué te dice eso a ti? Un falso positivo. Es un falso positivo. ¿Por qué? Se dejó tanto tiempo que la polimerasa ya no servía y empezó a acoplar nucleótidos, ¿sí?, al azar. ¿Sí? Ahora, si tú comienzas a ver expresión desde el ciclo número 2, pongámosle, y el ciclo número 2 ya está así, eso también sería medio raro. ¿Sí? Habría que ver, o sea, en 2 ciclos ya hay una expresión de millones de copias, está, o el paciente, y luego el paciente lo ves así bien campante por la vida. ¿Sí? También estaría muy extraño, ¿no? Debería estar así agonizando, ¿no? Prácticamente. Entonces, por eso el fundamento es muy importante aquí, que conozcan cómo funciona esto, para que ustedes puedan también identificar errores que se puedan tener en el laboratorio. ¿Alguna duda hasta aquí? Maestro dice que pueden caber 96 muestras de pacientes y 5 posibles virus. Sí. ¿Esos son de los, o cómo los divide ¿En la gráfica? Ajá. Ah, ok. Como son diferentes colocromos, te grafica una barra de color verde, luego otra de azul, luego otra roja, ¿sí? Y así de diferentes colores. Si tú los quieres eliminar, tiene un botón en el programa donde dices, yo nomás quiero ver los azules. Y te borra todas las gráficas y nomás te pone las gráficas azules. Y ya vas descartando los virus. Y esto de tiempo real es el mismo fundamento, dura lo mismo que... Sí, son los mismos ciclos. ¿Sí? Nomás que está totalmente automatizado esto. ¿Sí? Ya no es tan manual. El convencional no te grafica nada, ni siquiera tiene pantalla. El convencional nomás te arroja un número al final. Y ese número solamente te dice expresa o no expresa, no te dice más. Si tú quisieras calcular la cantidad de virus en un convencional, tienes que hacer un montón de cálculos. Muchísimos cálculos lo tienes que hacer a mano. La ventaja del tiempo real es que la misma computadora te hace todo, ¿sí? Y además te arroja la gráfica. ¿Sí? Y entonces en la gráfica tú puedes ir viendo cuánto iba amplificando en el ciclo. ¿Sí? ¿No pueden hacer uno antes, no sé, otro estudio que no sea PCR y ya se tiene, ya hacer el de tiempo real? ¿O tienen que hacer primero el convencional de la persona? Un estudio pues, solamente para verificar si tiene o no la es que, sí, pero otro estudio que tendría que ser el ELISA. Pero si es el ELISA, estás vigilando proteínas, no estás monitoreando DNA. Si quisieras hacer monitoreo de DNA, tiene que ser PCR o hibridaciones, pero también va a ser medio difícil que tú hagas un frotis, ¿sí?, y trates de hacer una hibridación en sí. Entonces, ¿en qué caso? Pues sería mejor hacer ya el tiempo real. Sale mucho más barato un convencional. Si tú vas a un laboratorio de diagnóstico, un PCR en tiempo real te cuesta 6,000 pesos. Pero un convencional, bueno, no sé si los Chopo tengan convencional, pero un convencional para mucho te va a costar 1,000 pesos. Los costos sí varían mucho. El centro médico no se arriesga y ese siempre tiene el aparato de tiempo real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo utiliza sobre todo para diagnosticar de monitoreo de crecimiento viral o un diagnóstico temprano, pero sobre todo utiliza estos aparatos para las donaciones de sangre. Tú vas a donar sangre, de entrada te van a monitorear si tienes VIH, hepatitis C y Epstein-Barr. Entonces, ellos no se arriesgan, utilizan PCR.
para cerciorarse si hay y cuánto hay. No se puede hacer una electroforesis por cloroformo, buscando regiones constantes. Se podría hacer, pero yo no confiaría tanto en eso. No es para ahorrarme dinero, digo que voy a donar sangre. ¿Sí? Si tienes duda de que tengas VIH, te van a dar sangre, ellos te van a decir. Sí, te sale más barato y si no tienes VIH, porque es una buena causa, te donaste sangre. Solamente te excluyen si mides menos de 1,50, no puedes donar sangre. ¿Por qué? Que los nutriólogos me digan por qué. A ver, nutriólogos, ¿por qué no podemos donar sangre si medimos menos de 1,50? ¿Por qué? Por la cantidad de litros que se maneja. A lo mejor porque vas a tener menos volumen sanguíneo, ¿no? Menos volumen sanguíneo en un cuerpo pequeño. Sí. Si nosotros sacamos en una donación sanguínea, ¿sí? Cuando mínimo son 250 mililitros, que es muy poquito. En una donación sanguínea normal son hasta 500 mililitros. Entonces, una persona que mide 1,40 y le quitas 500 mililitros, ya lo descompensaste. Y se te va a desmayar ahí. Entonces, por esa razón no pueden donar los que miden menos de 1,40. ¿Mides menos de 1,40? Digo, de 1,50. ¿Yo? Sí. Mido 1,60. Ah, se lo Bueno, ventajas y desventajas. Las ventajas de esta metodología es que es muy rápido, ¿sí? Es un análisis confiable y puedes monitorear muchos pacientes al mismo tiempo, además de niños. Las desventajas es que es muy costoso, tienes que manejar sondas que probablemente tienen que tener alguna especie de radioactividad y no cualquiera puede hacer este análisis. Necesitas un agenciamiento previo para poder manipular la aparato. Pero la principal desventaja pues, es el costo, ¿no? No tan fácil. Si tú quieres poner un laboratorio de análisis clínico, ¿sí? Y el laboratorio te vas a gastar en construirlo 3 millones de pesos y equiparlo, y luego aparte le quieres equipar un PCR, te va a salir en 5 millones, no es tan fácil, ¿no? No va a ser tan fácil. Ya que si alguien tiene dinero para hacer esto, se va a volver rico porque puede hacer con esto también pruebas de proteína. Los núcleos de diagnóstico no tienen. No sé si tienen convencional. Sé que Chopo sí tiene uno. ¿Estás rayando? No sé si Chopo lo tenga aquí, porque la matriz que está en México ya sí tienen muchos análisis que toman para allá. Lo que se busca son una secuencia que vamos a ver ahorita que se llama satélites. ¿Ya vimos satélites o no? Vimos hibridaciones, ¿verdad? Estas secuencias son repetitivas en el genoma. Pues son las que nos diferenciarían, ¿no? ¿Dónde? Son las que nos diferenciarían del resto. Se trata de 1% de estas diferencias. Porque el 99% es... Los idénticos. Sí. Sí. Tú también entras las muestras, las recuperas, las pones en tu electroforesis para ver cómo se van a dividir. ¿Dudas de PCR? Profe, el PCR de tipo real, o sea, tienes que meter millones de sondas por muestra para ver cuáles hibridan y, o sea, cuántas pueden hibridar si quieres. ¿No es muy caro eso? No, es que a ti te lo venden, o te lo venden en microlitros, la sonda, ¿no? Y te dice, tiene tantos moles de sonda. ¿Sí? O sea, te lo da en pesos moleculares. Pero te alcanza, esos 10 microlitros yo creo que te alcanzan para unas 200 reacciones. Los 10 microlitros aproximadamente te van a costar unos 10,000 pesos. Ahí vas sacando tus cuentas. Pero si son 200 reacciones, son 200 partículas víricas, o sea, pues puede haber 200 partículas víricas ahí. 200, o sea, 200 pacientes. Ah, ok. Sí, te alcanza para 200 pacientes. Por eso son caros estos estudios. ¿Sí? O sea, con 2 pacientes que le hagan una prueba de PCR en la privada, ya recuperaron lo que invirtieron en la zona. ¿Sí? Y le alcanza para otros 198 pacientes. ¿El Eppendorf? No, tú tienes que hacer tu solución. O sea, por eso vas a agregar buffer, vas a agregar primer, vas a agregar los nucleótidos y la primera. Lo que sí se tiene que tomar en cuenta es que son tubos especiales para cuando vas a tomarle sangre al paciente.
son unos tubos verdes, ¿no? Se los han visto. Lo que todo el mundo conoce son los rojos y los morados, que es el que le llaman seco y el que tiene parilla. El verde es un tubo seco, solamente es de otro color para el momento que se haga la clasificación y se envíen a centro médico, se haga la distinción. En cuanto lo veas verde, lo mandas a envíos, ¿sí? Y ya no lo procesas. ¿Y también se lo manda a hacer en ayuno? No necesariamente, no lo requiere, que estamos monitoreando DNA. Entonces no te afectan mucho. O sea, a menos de que sí sea un paciente que se comió una torta ahogada, no, 5 tortas ahogadas, y esas veces que la sangre sale así como amarilla. Sí, o sea, a lo mejor te va a costar más trabajo obtener el DNA. Sí, pero no te piden, si tú te quieres hacer un chico de esto, no te piden ni una. ¿Y en este caso se le pone el magnesio? Me di cuenta. Ya viene el buffer. Sí, ya tú compras el buffer con todo el magnesio. ¿Verdad que si tú lo quieres hacer así más casero, pues tienes que comprar el Seguro. magnesio? Solo que es un magnesio de grado farmacéutico, mucho más caro. Ya te venden todo preparado. Sí, ya te venden, se llama Master Mix. Ya nomás tú le agregas la polimerasa y la muestra. ¿Listo? Ese también es el que contiene ya cloruro de potasio. ¿No? Sí. Y ya te venden unas preparaciones así que te dicen, en 30 ciclos vas a tener respuesta. ¿Sí? Pero obviamente va a aumentar el costo. ¿Sí? Pero hay un montón de soluciones en el mercado. Ahora, lo que quiero es que entiendan bien el fundamento de esto. A mí no me interesa que se aprendan lo técnico. ¿Sí? Ya les dije, o sea, si yo les doy la receta de cómo hacer la PCR, no me sirve de nada porque van a llegar a otro hospital y a lo mejor tienen otro técnico. ¿Sí? Pero el fundamento sigue siendo el mismo. Eso es lo que yo quiero que estudien, el fundamento. ¿Sí? Y eso es lo que me importa que quede bien claro. ¿Sí? Digo, es que he visto que otros profesores les dan así la receta. Poner 5 mililitros de tanto. Y luego pesa tantas cosas, lo mezclas. Eso no me interesa, porque las técnicas van cambiando. ¿Sí? Si el tiempo alcanza y ya están listos los laboratorios, pero no han desempacado los PCRs. Si antes de diciembre los desempacan, pues los llevo al laboratorio. ¿Sí? Para que vean cómo son ese tipo de técnicas. Y hacemos uno ahí. ¿Vale? Digo, no vamos a tener primers para VIH, pero a lo mejor tenemos otro tipo de primers, ¿no? Otras enzimas. Si tuviéramos VIH, pues ahí nos agarramos monitoreando a ver quién tiene. Todo lo publicamos en Facebook. Como el bullying de las patas. Dígales algo. La extraña La carrilla. verdad, una me dieron mucha risa. No, la verdad sí. Sí, eso me da mucho. El combo de estudiantes de medicina. No he visto nada en la playa. Sí, güey, está bueno. Continuando con esto, vamos a ver lo que llamamos satélites, ¿sí? Que son unas secuencias que se encuentran en el genoma ampliamente distribuidas y es lo que forma el 0.1%, ¿sí? De diferencia entre todos nosotros. Cada uno de ustedes tiene un satélite diferente. Entonces, por eso se hace fácilmente reconocible si alguien se muere, le cortan la cabeza o desmembran, desplazan todo su cuerpo y lo riegan por todos lados. Si hacemos una PCR y luego vemos los satélites, fácilmente podemos reconstruirlo, ¿no? O podemos saber a quién pertenecen. En México igual es muy útil eso. Bien. Sabemos que el genoma humano contiene sus genes, Profe, inclusive quemado. dependiendo. Hueso. Es lo que pasó con el de Ayotzinapa, ¿no? Si en los restos de las cenizas hay hueso o alcanzó a sobrevivir algún tejido, por más mínimo que sea, con unas cuantas células podemos hacer una extracción, ya con eso tienes. Pero si son puras cenizas, no. ¿Se hace PCR? Sí, se puede hacer PCR. Pero Fíjate, la ¿cómo se- PCR te serviría. Tú ¿Sus encuentras satélites? una célula. Pues sí, pero ¿cómo vas a saber cuáles son los El satélites? satélite es diferente en cada verdad. Sí, pero imagino que tiene que ir un familiar, ¿no? A ver si eso... Pues sí, a comparar. Sí, tienes que compararlo con una electroforesis. Si tú encuentras una célula, ¿sí? Este DNA que está en la célula no es suficiente, ¿sí? Como para hacer una PCR, perdón, para hacer una electroforesis. ¿Sí? Entonces lo sometes a PCR. ¿Qué va a hacer la PCR? De una copia te va a hacer millones de copias. Y entonces tú ya vas a tener una cantidad suficiente para hacer varios estudios. ¿Sí? Por eso en cantidades pequeñas se somete primero a PCR para modificar. Y se guarda.
Podemos hacer una PCR y lo guardamos a ver si alguien viene a Sí. buscar. Sí, se puede almacenar porque se va a echar a perder el tejido. Ok. Bueno, les decía, en el genoma humano vamos a tener genes. Los genes van a estar ampliamente distribuidos, ¿sí? Y estos genes sabemos que están hechos de intrones y de exones, ¿cierto? Entonces, los exones son los que van a codificar, los intrones no codifican. Pero ¿qué va a pasar con las secuencias entre gen y gen? Esas secuencias son repetidas.